Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos, aquí en Cinevisión, Canal 19. Y como siempre, esta tarde, noche, a las 7, en Vega TV, en el canal 48 de Claro y en el 88 de Aster, Santo Domingo. Hoy está previsto que tengamos un diálogo interesante con el maestro Luis Ulloa, que ha publicado una propuesta de pedagogía que él le llama pedagogía centrada en el interés. Vamos a hacer un diálogo que me parece interesante para ver qué escuela es la que se supera en esta propuesta, cuál es la concepción de escuela, qué concepción de aprendizaje, de qué hablamos cuando hacemos referencia a una pedagogía centrada en el interés en el marco de una visión ecosistémica de la educación, como él le llama. Con Luis Ulloa estaremos conversando de este tema que me parece siempre interesante. Cualquier propuesta que vaya en la línea de superar la escuela tradicional, es interesante, esa escuela autoritaria que hay que superar, es importante. Entonces vamos a hablar con él de estos temas y por supuesto antes de ese diálogo estaremos comentando algunos temas que nos parecen de mucho interés y de actualidad. Así que vamos a una pausa y al regreso venimos con esos comentarios y luego con el diálogo con el maestro Luis Ulloa. En COPNAMA te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Ya inician las evaluaciones del desempeño docente 2017, un proceso que tiene como objetivo identificar los logros y debilidades para la mejora de la calidad educativa. Esta tiene un carácter nacional abarcando al universo del personal docente del sistema educativo dominicano. Los resultados del proceso de evaluación del desempeño docente 2017 permitirán obtener un diagnóstico del sistema educativo del país, para así contribuir a definir planes de mejora para apoyar el desarrollo profesional docente y definir políticas públicas que impacten la calidad educativa. Además, serán utilizados para la aplicación de incentivos salariales, de acuerdo al nivel del desempeño de los docentes. Recibe con alegría a estos facilitadores y sé parte de esta revolución educativa. Evaluación del desempeño docente 2017. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura
que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector. INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI, firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa. Gracias por seguir compartiendo con nosotras el contenido de Café para Dos en el día de hoy. Bueno, hay que decir que la noticia de este fin de semana del niño que está en cuidados intensivos, un municipio de Inver, Puerto Plata, tras quemarse al caerse en una olla de té que estaban haciendo en la escuela en el marco de una jornada, ¿verdad?, que evidentemente se inscribe en la lógica de que la escuela recupere y rememore y active la tradición de cada época. Y entonces el niño cayó en esa olla. Es un problema muy serio porque una tragedia, claro. Es terrible ver el rostro del niño tan alegre y que de repente esté en esta situación. Pero ha trascendido también las condiciones de esa escuela. Es decir, una escuela evidentemente que no califica como escuela, que no tiene las condiciones, no tiene patio, solamente tiene ese callejón, y en ese callejón obviamente no tiene cocina, no tiene nada que se parezca, y en ese callejón improvisaron el fogón para hacer ese té. El ministerio ha dicho que ha enviado una comisión para hacer una investigación que no tiene el propósito de perseguir, sino de ver que la realidad, el contexto en el que se produce esta situación. Y yo espero que esto sirva como para saber que una escuela requiere unas condiciones determinadas, que no es cierto que cualquier espacio, aunque se haga y se use por la precariedad que históricamente ha caracterizado el sistema educativo nuestro, donde hemos tenido que pasar mucho tiempo refiriéndonos justamente a los insumos, a esas cuestiones que deberían ser como innecesarias hablar, se haga uso de esos espacios, pero evidentemente que el lugar que funciona como una escuela, para que ejerza esa función,
para que sea un lugar seguro, para que sea un lugar atractivo, un lugar agradable, placentero para niños, niñas, jóvenes y para los maestros y las maestras y todo el personal que allí labora, tiene que tener unas condiciones mínimas. Y yo pienso que tal vez esta sea una lección que haya que sacar, porque es muy lamentable el hecho, la situación de este niño tan alegre. Evidentemente su fotografía muestra que es un niño contento, alegre, vigoroso, y en este momento está en esta condición. Ojalá que pueda superar esa situación y recuperar totalmente su salud y que no quede ningún trauma de esta situación. Escuché al ministerio decir que va a hacerse cargo de lo que implique su proceso, su tratamiento y el apoyo a la familia, y me parece que es importante que esto se haga. Mañana, domingo, será el Foro Verde que está organizando la Marcha Verde en el Gran Santo Domingo. Cierra el proceso de los foros regionales que se han estado desarrollando en el marco de la decisión de la Marcha Verde de construir con la gente, con la ciudadanía, con los sectores sociales, el programa para el fin de la impunidad en la República Dominicana. En estos foros participan organizaciones sociales sectoriales disímiles, organizaciones campesinas, organizaciones de choferes, organizaciones juveniles, organizaciones profesionales, empresariales, microempresariales, gremios, instituciones académicas, de mujeres, en fin, toda una diversidad, religiosas incluso, instituciones sin fines de lucro, la diversidad de sectores que componen la sociedad dominicana, para que puedan allí expresar cómo la impunidad, la corrupción afecta su sector o su comunidad, y proponer por lo menos hasta un máximo de 10 propuestas de transformaciones institucionales, políticas, sociales, que entienden que deben producirse en la República Dominicana para lograr el fin de la impunidad. Esto es importante porque de lo que se trata es de construir con la gente, con los actores, con los protagonistas. Una de las cosas que ha caracterizado el proceso histórico y la construcción, la búsqueda, digamos, las aspiraciones democráticas del pueblo dominicano justamente han estado frenadas por esto, porque las soluciones a cada coyuntura han sido construidas por élites económicas, políticas, a veces eclesiales, pero el pueblo ha estado ausente, ha sido el gran ausente. La Marcha Verde ha querido construir esa visión, ese programa para el fin de la impunidad con la gente. Y para eso se han organizado estos foros en donde participan y presentan su propuesta las organizaciones e instituciones. Las asambleas municipales también presentan su propuesta, pero la ciudadanía, la persona, cada individuo, cada ciudadano o ciudadana también tiene la oportunidad de participar, no en los foros, sino a través de una plataforma virtual que también permite que pueda decir su visión, cómo siente que afecta su comunidad
a la persona, a los seres humanos, y también hacer su propuesta. De modo que este es un paso interesante, yo diría muy importante, que fortalece y crece la articulación de Marcha Verde, pero al mismo tiempo hace un ejercicio democrático. No ha pensado en expertos que se sienten a pensar por todo el país, sino que la propia gente, los propios sectores organizados y la ciudadanía tenga la posibilidad de decir qué entiende que hay que hacer para lograr el fin de la impunidad. Porque evidentemente el reinado de la corrupción y la impunidad que le sirve de estímulo en la República Dominicana se sostiene precisamente porque hay todo un entramado institucionalizado. El régimen político de la República Dominicana ha sido pensado, ha sido estructurado, funciona, opera para convertir la impunidad en una columna fundamental. Y eso no puede ser. Entonces, si eso es así, de ahí viene todo el tema de un poder judicial secuestrado, sin justicia independiente, como un poder que opera con absoluta soberanía y que esté integrado por jueces realmente de carrera, que no estén atados, que no deban obediencia al poder político, al poder ejecutivo, al partido que gobierna, aquí no va a haber. Y a los partidos, cualquiera que sea, así no puede haber fin de la impunidad. Sin justicia independiente no hay fin de la impunidad. Sin un ministerio público que se preocupe por investigar, que por cumplir el papel que le corresponde de representar a la sociedad y no de obedecer a un presidente que le nombra por un decreto, llámese como se llame, no hay posibilidad de lograr el fin de la impunidad. Unos órganos que la Constitución dicen que son de control, pero que la manera como están estructurados, como están integrados, igual están sometidos a la obediencia de quien ellos entienden que le designa. La Cámara de Cuentas por eso no hace el rol que le corresponde. Y cada uno de esos espacios, de esas instancias que deberían ser órganos de control, realmente operan para garantizar la impunidad. Señores, en la República Dominicana es el único país, y es el tercero, es una contradicción terrible, siendo el tercer país donde se pagó el monto más alto en soborno. Fíjense lo que ha pasado, cómo opera este Ministerio Público. Miren en Perú a qué nivel están las cosas. Miren qué ha pasado en Ecuador, por ejemplo. El vicepresidente de la República, acabado recién juramentado, ya tiene una sentencia. En Perú, el presidente de la República, que había mentido diciendo que no estaba involucrado, que nada tenía que ver, aparte de todos los funcionarios, legisladores que están en la cárcel, acaba de ser prácticamente abierto una iniciativa de juicio político a ese presidente por estar involucrado. Aquí el nivel de participación es escandaloso, no importan las evidencias y sin embargo no pasa nada. Y no pasa precisamente porque hay todo un entramado, porque la corrupción, la impunidad se ha convertido en una estrategia de control y de dominación político y social. Y por eso es necesario que pensemos qué cosa tenemos que hacer, cuáles son los cambios, las transformaciones que han de producirse
para que podamos lograr el fin de la impunidad. Entonces, precisamente eso busca la Marcha Verde con estos foros que cierran mañana en el Gran Santo Domingo, donde ya están confirmadas una cantidad significativa de instituciones, organizaciones sociales de distinta naturaleza y sectores que van a presentar su propuesta. Y esto es muy importante y por eso nos parece esencial. Y cada vez que vemos lo que está ocurriendo en otros países y la quietud que tenemos aquí sin un ministerio público que se preocupe por procurar evidencias que aseguren condena para los responsables implicados en estos casos de corrupción, y evidentemente no lo puede hacer porque está atado, porque le debe obediencia a quienes tienen que investigar. Y justamente eso es lo que tenemos que superar. ¿Qué pasa con el régimen político en la República Dominicana? Es un elemento esencial para esta reflexión. De modo que mañana estará produciéndose el cierre de este proceso importantísimo de Marcha Verde. Vamos a hacer una pausa porque ya está en el estudio el maestro Luis Ulloa, como habíamos anunciado. Vamos a tener un diálogo muy interesante con él al regreso de la pausa, de manera que no se muevan, pónganse cómodos para que compartan con nosotros este diálogo muy interesante. Atención a los maestros y las maestras y a todas aquellas personas que se interesan por el tema de la educación en este país. En COPNAMA te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti. Ya inician las evaluaciones del desempeño docente 2017, un proceso que tiene como objetivo identificar los logros y debilidades para la mejora de la calidad educativa. Esta tiene un carácter nacional abarcando al universo del personal docente del sistema educativo dominicano. Los resultados del proceso de evaluación del desempeño docente 2017 permitirán obtener un diagnóstico del sistema educativo del país, para así contribuir a definir planes de mejora para apoyar el desarrollo profesional docente y definir políticas públicas que impacten la calidad educativa. Además, serán utilizados para la aplicación de incentivos salariales de acuerdo al nivel del desempeño de los docentes. Recibe con alegría a estos facilitadores y sé parte de esta revolución educativa. Evaluación del desempeño docente 2017. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos.
la mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la Nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector. INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI, firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa. Como indicamos en la introducción del programa, está con nosotros el maestro Luis Ulloa, un maestro de muchos años, para no decir, pero muchos años en el magisterio, maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no porque él tenga mucha juventud acumulada, sino porque comenzó muy joven en el ejercicio docente. Él ha publicado una propuesta interesante, ¿no? La pedagogía centrada en el interés en el marco de una visión ecosistémica de la educación. Vamos a dialogar con Luis para que nos cuente en qué consiste esta propuesta, qué escuela es la que quiere superar y la concepción de escuela que plantea esta propuesta de la pedagogía centrada en el interés, que sin ninguna duda suena absolutamente interesante y parece como muy lógica, Luis. Parece muy lógica. Sin embargo, como... Bueno, pero tiene sus implicaciones. Fíjate que en realidad son dos propuestas. Con lo que se comienza el trabajo es con una reflexión sobre lo que yo llamo la sociedad o el ser humano como un ser que vive en un ecosistema. Entonces, a partir de ese concepto, de esa terminología de ecosistema, se desarrolla toda una visión de... digamos, para enmarcar la educación como un hecho que ocurre con el ser humano en tanto que miembro, en tanto que primero participante, pero además hacedor de su propio ecosistema. Claro. Y entonces a partir de ahí se desarrollan algunos conceptos, los investigadores dirían constructos, conceptos que uno trata de edificar y esclarecer. Por ejemplo, la idea de la relación que se hace entre las categorías necesidad, demanda e interés. Todo esto como un marco previo a lo que denomino pedagogía centrada en el interés. Tú dirás, bueno, pero es que una de las cosas que el maestro sabe que debe hacer es interesar. Bueno, es que la cosa es más compleja de ahí. Claro. Es mucho más complicada de ahí. Incluso alguien me decía,
¿Y cómo yo intereso? Bueno, digo, trata de leerte el trabajo, porque ahí es que está parte del reto del maestro, que no es lo mismo que el pedagogo. Y aprovecho para decir que hay, yo creo que una subestimación, a pesar de todo lo que uno oye, hay una subestimación por lo menos en el país, incluyendo el campo intelectual y incluyendo el campo precisamente educativo. Hay una subestimación de la pedagogía en tanto que ciencia. Sí. Y yo trato de retomar. Ahora más. Correcto. Y yo trato, sí, porque en la República Dominicana a mí me parece que seguimos siendo una colonia intelectual muy agravada. Entonces uno trata de hacer, por así decirlo, ciencia. Y entonces retomo el concepto de pedagogía y trato de inventar una pedagogía, que no quiero decir que sea nueva, porque nada nuevo, es nuevo bajo el sol, pero hay digamos que una retoma del tema de la pedagogía. Y entonces se dirá, bueno, pero que, repito, el interés siempre está ahí. No, el problema es precisamente que estamos tratando de educar en gran parte en el mundo, pero sobre todo en el país, como quien dice, a pesar de, como sin tomar en cuenta el asunto de si el estudiante está o no en eso. Y entonces estamos centrados en otros elementos del proceso que yo califico de, bueno, que a mí me parece que es lo estrictamente formal. Estamos centrados en títulos, estamos centrados en las calificaciones, tanto el maestro como el estudiante. Entonces, ya yo había, en otro trabajo que tengo de 2002, había hablado de la educación como farsa, aunque no utilizo el término acá. Es decir, de alguna manera, con las excepciones debidas, tanto el estudiante como el maestro y el director y el ministerio, etcétera, participamos de una farsa, donde alguien finge enseñar, y ciertamente lo hace a veces el esfuerzo, y otro finge aprender. Entonces, eso hay que desmontarlo. Eso hay que desmontarlo. Y por supuesto que yo no estoy diciendo que soy el primero que... Eso se ha dicho muchísimas veces, el título, es una crítica permanente. Ahora, yo trato de fundamentar mi crítica acá en un trabajo que es breve. Esto es un librito, esto es un folleto, yo le llamo folleto. Que trato de desmontar esa lógica. En otro trabajo, en una revista de la universidad que dirigimos también, que se llama Facetas, de la Facultad de la Ciencia de la Educación, yo en un trabajo del último número hablo yo de los demonios de la escuela. La escuela crea su propia lógica, su propia parafernalia, y entonces termina como atrapada en eso, y la sociedad deposita en la escuela no solamente dinero, sino también su confianza. Y hay que ver, no digo que no se aprenda algo, se aprende por supuesto, pero no lo que se debería. Pues yo creo que estamos asumiendo equivocadamente la enseñanza. La estamos asumiendo de manera equivocada porque por una serie de factores, la prisa, la formalidad, los requisitos que hay que llenar, etcétera, etcétera, caemos en esa trampa de la farsa. Pero tú sientes que eso es, esas prescripciones, yo digo, bueno, se habla mucho del tema de la formación, por ejemplo, cuando se analizan los resultados del sistema educativo, se insiste mucho en la formación, que los maestros no están bien formados y que se va a priorizar la formación docente, pero no se dice qué formación, ni cuál es la orientación de esa formación, como si hubiera un único camino. Y yo digo, pero se puede formar para la sumisión, se puede formar para la esclavitud moderna, digámoslo así, para aceptar como buena y válida las formas modernas de esclavitud, el neocolonialismo y demás. Entonces, igual como se puede formar para la libertad, para la democracia, para la criticidad, para la reflexividad. Entonces yo digo, esta escuela que tenemos, que presupone
que dice todo lo que hay que hacer y dice lo que se debería aprender y lo que se debe enseñar, como tú señalas en la propuesta, sin la participación de los protagonistas. No, por supuesto. Entonces, si es así, lo que puede ser interesante para ellos, obviamente, importa poco. Puede estar por casualidad, pero no necesariamente. Sí. Mira, ciertamente, hay dos cosas. Primero, yo no utilizo en este trabajo el concepto de calidad educativa. ¿Tú sabes por qué? Porque no es que yo no, incluso yo escribí un artículo una vez sobre qué es lo que significa esto de calidad de la educación. Pero calidad de la educación es un concepto que está muy en función de para qué educamos. Claro. Es decir, una educación, es más, en cierto modo, la educación dominicana tiene bastante calidad, si es para mantener el sistema como está. Exacto, claro. Es decir, cumple su función, bastarda función, en cierto modo, pero la cumple bastante bien. Si es idiotizar, bueno, pues lo está haciendo bastante bien. Exacto. Entonces, el concepto de calidad que hay que reivindicar, por supuesto, por supuesto, que eso, porque es un concepto filosófico. Sí. Pero vamos a ver con qué se come eso. Sí. No, porque no es neutro. Por supuesto que no. Significa demasiado cosas. Correcto. Entonces, yo prefiero hablar de eficiencia formativa en este trabajo, porque es de pedagogía y aun cuando hay un marco filosófico y sociológico, mi interés aquí es en la parte, digamos, por un lado técnica de la pedagogía, o sea, cómo hacer más eficiente el trabajo educativo. Y por supuesto, la pedagogía, toda pedagogía envuelve en su fondo una visión del mundo, porque es una ciencia social, no es una ciencia natural. Y en toda ciencia social hay unas precondiciones y digamos que hay una cierta toma de partido. Pero por otro lado, cuando yo hablo de interés, fíjate que yo comienzo tratando de enmarcar lo que pasa en el aula con lo que pasa en la sociedad. Claro. Y entonces cuando el muchacho o alguien va a la escuela, va al aula, esa persona va cargada con un cierto tipo de interés o desinterés que la sociedad le ha dado. Exacto. Entonces el maestro tiene que habérselas con un sujeto o con unos sujetos que ya vienen sesgados de alguna manera, incluyendo al niño que viene de casita, muy pequeñito, aunque yo también conceptualizo un poco diciendo que ese muchachito, ese niño que viene a la escuela con 2 o 3 años, todavía no entró propiamente a la escuela. Fíjate, eso le llaman preescolar en algunos lugares, porque la escuela está muy ligada a la lectoescritura, el concepto de escuela, como nació, etc. Pero es una discusión también posible. Entonces, ¿qué pasa con una sociedad, una cultura, un ambiente general, un ecosistema amplio, un macroecosistema, que ya de entrada sesgó el interés del niño y viene a otra cosa, o el joven, o el que va a la universidad, que viene ya con una serie de, que tiene sus intereses, pero que no necesariamente son esos que la universidad o la escuela le quiere proveer. Entonces ahí tiene el maestro un tremendo problema, porque de alguna manera va a tener que enseñar lo que él no necesariamente quiere aprender. Y entonces ahí tiene un problema de motivación permanente que tiene que realizar. Y ahí alguien me preguntaba, bueno, pero ¿y cómo se motiva? Digo, tamaña pregunta. El problema es que nosotros creemos que motivar es pararse a darle consejos a los niños. Y es parte del problema. Pero el interés tiene que ver con cuánto se sabe. Y ahí hay un problema pedagógico muy serio. Al ignorante es difícil motivarlo, porque ignora. Claro. Por supuesto, ignorantes somos todos. Pero es decir, el ignorante en función de la materia de que estamos tratando. O con escasa cultura general, con escasa base cultural, a uno se le hace difícil motivarlo porque
como el caso archiconocido del mito de la caverna de Platón, el que está en la caverna siempre cree que el mundo es ese. Y lo que está viendo son sombras, pero él cree que ese es el mundo. Claro. Entonces, él no está interesado en otras cosas. Entonces, tú tienes que arreglártela. Y yo digo que, y ahí que yo me aparezco entonces con una serie de, por así decirlo, técnicas, de cosas, de elementos que el que educa tiene que tomar en cuenta permanentemente, una serie de variables que comienzan con todo eso que se dice, de que dice que el maestro tiene que tomar en cuenta los saberes previos y el contexto, que tiene que ser claro o procurar que aflore claridad, porque la razón de ser de la enseñanza es clarificar al final. Dialogicidad y reflexividad, variedad de estrategia, actividad, centrarse en la actividad del que aprende, no el tuyo necesariamente, sino del que aprendo. La reiteración en ciertos elementos estéticos y un tiempo mínimo y máximo crítico. O sea, esas son 8 variables pero 8 variables que tienen que estar todas supeditadas a la cuestión del interés. Y entonces ahí yo utilizo un término muy propio de la hidráulica que usan los economistas, sobre todo los keynesianos, para hablarte de cuando hay una bajísima demanda y dice hay que inducir la demanda. Entonces yo digo, bueno, vamos a inducir la demanda también proveyendo conocimiento. Entonces los economistas llaman a eso se va la bomba. Entonces es un término muy traído de ese ámbito para querer decir que distinto a lo que algunas corrientes, creo que excediéndose, hablan de que el maestro es simplemente alguien que está ahí como para acompañar, y yo digo sí, acompañar, pero el maestro es por definición el mediador entre cultura y el aprendizaje. Claro. Entonces no es que es el proveedor absoluto de información, por supuesto. No. Y como dice Tonucci, un italiano que yo cito y critico ya aquí, que Internet, que las informaciones están ahí todas, sí, están ahí todas, pero alguien tiene que mediar. Claro. Ahora, alguien tiene que mediar y a procurar que lo que está por allá cobre sentido. Exacto. Y tiene que cobrar sentido en la escuela, en el aula. Y por eso, pero un mediador que no debe ser el niñero permanente. Esa es otra discusión. Claro. Y tiene que, como dice, yo tengo un amigo que dice, mira, yo más que facilitador soy dificultor. En el sentido de que yo, como maestro, trato de ponérsela un poco difícil al estudiante, porque sí, porque en la escuela no se viene a aprender lo que ya se sabe. Claro. Se viene a aprender cosas que se supone que es más fácil entenderla, aprenderla por esta vía. Puede aprenderla solo por ahí, pero daba muchísimo trabajo. ¿Qué tanto choca, Luis, esta propuesta con esta lógica que se ha impuesto en el marco de la ofensiva neoliberal, que enfatiza tanto lo cuantitativo en el sentido de la calificación, del conocimiento que se certifica, de las pruebas PISA que te evalúan determinadas cantidad de conocimiento, pero no así ese es el ser humano pensado integralmente, ni ese rol de la escuela que lo piensa así. Esta propuesta, ¿qué supera de esa propuesta, de la visión neoliberal que se ha ido imponiendo? Buena pregunta. ¿Qué trato de superar? Para empezar, aun cuando yo no me opongo, digamos que opuesto por el vértice, es decir, oposición franca, absoluta a la idea esta que se ha oficializado en el país de educación por competencias. Yo no me opongo porque uno puede matizar esto. Ahora, el problema es que ese término tiene una trampa en sí misma, porque la palabra competencia significa muchas cosas a la vez. Una de ellas es capacidad para hacer o para resolver, capacidad de desempeño.
y otra es competir con el que me queda al lado. Y eso, entonces la educación entonces competencia se confunde con competitividad y eso es neoliberal de arriba abajo. Sí, claro. Y además neoliberal y que siembra la idea de que mi éxito tiene que ver con tu fracaso, con el fracaso del otro. Esa idea perversa. Que eso ya sé. Pero retomándola ya, tomándola por el lado amable, digamos, cogiendo el tizón, no por lo perdido, sino por la otra parte, eso de ser competentes también tiene sus bemoles, porque ser competente está muy ligado a la idea de saber hacer. O sea, no hay manera de evitar que la competencia se confunda, se reduzca al saber hacer. Y yo creo que la educación es saber hacer, saber pensar, saber convivir, etcétera. Todo eso que se dijo en el 96 en el famoso informe de Loss, que sigue siendo vigente, aun cuando eso se pueda descomponer en una serie de variables más. Pero yo creo que ese paradigma de competencia, y aprovecho para hacer un señalamiento, si se quiere, crítico con relación a esto, a nuestro querido país. Nosotros damos saltos en función de cómo se muevan las cosas allá afuera. Yo recuerdo que nosotros pasamos de manera muy, muy clara y hasta tratando de exorcizarnos de todo aquello del conductismo. Después pasamos entonces al paradigma, el paradigma de la... Cuando hicimos el plan decenal. No, me refiero al paradigma teórico. Sí, pero en el primer plan decenal, en la reforma curricular del 95, teóricamente, digo yo, asumimos el constructivismo sociocultural. El constructivismo, que es también, al cual yo le tengo también sus críticas muy serias, porque el constructivismo se fundamenta en una filosofía agnosticista y un poco individualista, porque el constructivismo te habla muy bien, yo construyo conocimiento, nadie niega eso, de que mis conocimientos no son una copia, es decir, mi idea de vaca no se parece a una vaca, es decir, no, y que yo construyo con mi experiencia, con mi práctica, ahora, el problema de esto es que conduce a la idea de que yo construyo a mi modo y entonces mi idea de vaca o mi idea de cualquier cosa es la mía y no te metas con ella porque yo tengo mi verdad. Cuando alguien me dice aquello de que yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya, entonces estamos retornando a los sofistas griegos. Y un poco se parece esto a la filosofía postmoderna. Bueno, pero lo que te quiero decir es que nosotros en el país no nos hemos caracterizado por ser demasiado creativos y de buscar caminos no solamente propios, sino teóricos en general. Y yo incluso cuando yo escribo esto, no sé si me estoy pasando de la raya, pero yo trato de decir cosas que valgan para, de alguna manera, más allá de las fronteras nacionales. Y entonces yo creo que basta ya de ser unos copistas serviles. Yo creo que nosotros tenemos que, por supuesto, seguir muy de cerca lo que dicen los teóricos, lo que dicen los estudiosos, pero nosotros asimilarlo luego de haberlo entendido. Claro. Porque, mira, hasta yo me suelo meter mucho en YouTube y he encontrado muchísimas polémicas, debates en España sobre constructivismo, acabando con él, etcétera. Algunos desde la ignorancia, porque tampoco tú no puedes rechazar una corriente pedagógica porque te suene mal o porque a veces porque choca con tu tradición, porque también hay un acomodamiento, el maestro se acomoda, la escuela se acomoda, incluso dicen por ahí que una de las instituciones más conservadoras que tú te puedes imaginar es la escuela. Porque la escuela, seguimos poniendo los pupitres de la misma manera, y etcétera. O sea, hay una parafernalia que es difícil romper, aun cuando eso no quiere decir que porque tú rompas con cierta forma, rompiste con todo lo esencial. A veces
El problema no es cómo estén dispuestas las sillas. Eso ayuda, por supuesto, Sí, porque te pero- dice algo, sí. te dice algo, es parte del cambio. Claro. Pero eso no es la esencia del problema. Yo quiero insistir en que las sociedades crean necesidades que la gente asume conscientemente, más o menos conscientemente, y la convierte en demandas. Esa demanda están ideológica y económicamente influidas, Claro. y esas demandas se filtran y se convierten en interés. Es decir, aquello que no solamente que yo necesito, sino que me interesa a mí, porque entonces me interesa a mí o le interesa al grupo. Entonces ahí viene el problema, porque yo creo que este sistema de conceptos ayuda a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Es decir, vamos a vernos, a propósito, me invito yo a propósito de esas categorías, ¿cuáles son las necesidades? ¿A qué vamos a llamar necesidades? Y no toda necesidad necesariamente es buena, conduce necesariamente, porque una persona que tenga necesidad de fumar o de drogas es una necesidad, pero una necesidad bastante, una necesidad espuria. Claro. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que está la gente demandando en el país? ¿Y qué es lo que finalmente a la gente le interesa? Esa trilogía conceptual yo creo que es básica para entender por qué el maestro le lleva tan difícil en el aula. Le lleva difícil. Claro. Y eso no se resuelve porque le aumenten el sueldo, que está muy bien aumentado, que Sí. me parece muy bien, porque no merece ganar mal, por supuesto, pero es que el maestro se encuentra allí con, mira, yo te lo digo por mi experiencia en la universidad, escúchame, que iba a decir algo, yo me las paso tratando de motivar, pero si me quedo tratando de motivar y de como tradicionalmente se entiende, yo no voy a entrar en contenido. Entonces, porque el estudiante llega con un programa en la cabeza, un programa personal, y entonces tú tienes que un poco desmontar eso y no te da tiempo, la verdad. Sí, pero también yo quería en estos minutitos que nos quedan, que son como 2, ¿por dónde tendríamos que comenzar para hacer ese cambio que supone, que implica esta propuesta? El cambio, yo diría que es un cambio sustancial, el que se requiere. ¿Por dónde deberíamos comenzar para caminar hacia esa pedagogía centrada en el interés? Mira, por donde habría que empezar es un poquito haciendo conciencia de eso. Y cuando digo esto, no me refiero a hacer conciencia de que esta es la verdad, yo no estoy diciendo que esta sea la verdad, haciendo conciencia de que educar es una tarea que no puede lograrse esencialmente si tú no logras que la gente se ponga en eso. Yo recuerdo siempre una frase de Rousseau, que no la cito acá, pero él se burlaba mucho de los antiguos pedagogos, incluyendo de John Locke, que decía, este señor se la pasa con una serie de mapas y tal cosa. John Locke fue una especie de precursor de lo que luego va a ser Montessori. Sí. Entonces, de Froebel, etc. Y él dice, mira, dadle al niño el deseo de aprender y cualquier método funcionará. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con todo eso. Ahora, pero si tal no, vez lo que quería era importantizar por el tema supuesto, del interés. Del interés. Exacto. Del interés. Y Herbert, Johann Herbert, un alemán, también fundó una pedagogía centrada, pero él llamaba pedagogía del interés. La diferencia es que él planteaba el interés como una meta y yo la planteo como un medio. Esa es la diferencia. Mire, yo creo que hay que comenzar haciendo conciencia de que la educación no es algo que se le impone a la gente, es algo que la gente tiene que asumir desde pequeño. Es el gusto por la cultura. Y eso no es tan fácil. En una sociedad que conspira permanentemente contra eso. Porque aquí está de moda la grosería. Aquí está de moda
Bueno, si nos llevamos de los políticos y de ciertos empresarios, de ciertas prácticas delincuenciales del país, aquí está de moda el crimen, aquí está de moda el feminicidio, Claro. aquí está de moda el mal, de alguna manera, la corrupción de que tú hablabas ahorita. Es decir, entonces hay una escuela global que está incidiendo en los cerebros de la gente. Entonces, lo primero, el maestro tiene que hacer conciencia, si se quiere, hasta de sus limitaciones. Sí. De sus limitaciones. Me refiero a sus limitaciones. Las posibilidades del aula son importantes, pero son limitadas. Y la persona, maestro y maestra, tiene que saber en cuenta que está peleando en una realidad y que él tiene que hacerse, digamos que el maestro y el alumno lleguen a hacerse cómplices en esa lucha contra esa lógica que se ha establecido. Contracorriente. Lo otro sería que de alguna manera una visión así se impusiera oficialmente, pero una corriente que pretende ser un poquito distinta, un poquito lateral, no quiero hacer comparaciones, pero ninguna sociedad en el mundo, ni siquiera socialista, ha asumido a Freire. No lo ha asumido. Porque porque es un poco, esto no es tan, ahí está Freire, aquí muchos autores, sí. Pero yo no llego a tanto, por supuesto. Freire es un monstruo de la pedagogía, pero se toma una serie de elementos y de alguna manera yo lo que escribo acá tiene algo de utópico en el sentido de que no es tan fácil aplicarse porque, como digo al final, toda pedagogía envuelve una visión ideológica. De alguna manera tomo partido, aun cuando yo creo que esto puede valer para mucha gente, para muchos sectores. Mira, yo creo que pena, el tiempo se acabó porque teníamos previsto iniciar, mira la propuesta, la puedes... Ok, ahí está. Yo creo que hay mucho que conversar y que reflexionar sobre esta propuesta, Luis. El tiempo evidentemente no nos alcanzó. Tendremos que seguir conversando y generando espacio de diálogo porque evidentemente que tenemos que repensar, aunque sea contracorriente. Obviamente que va a ser así. Esto siempre será una propuesta para alternativos, pero es importante trabajarla con el magisterio, yo diría. Que por ahí tal vez haya que empezar, porque los maestros y las maestras nos adscribamos a una visión, a una concepción, a una propuesta que estemos en posibilidad de discriminar lo que nos prescriben, lo que nos dicen que tenemos que enseñar. Tenemos la posibilidad, esas son de las posibilidades que hay en el aula, de poder incorporar otra mirada. Pero el tiempo se nos acaba. Yo quiero agradecerle a Luis, que en medio de su mala noche, como quiera, vino a compartir con nosotros este diálogo, que es el inicio. Creo que tendremos que seguir hablando de esto y también invitar a Luis para hablar del país, de la política y de cómo que están los vientos soplando. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrega de Café para Dos. Les invitamos para que de nuevo nos encontremos el próximo sábado. Hasta